La historia presentada aquí es una obra de ficción generada por IA. Se recomienda discreción. Bienvenidos a nuestro escalofriante relato de los ecos embrujados del motel solitario. Mientras mi viaje me llevaba por la vasta extensión de la carretera del norte de México, un edificio distintivo se alzaba en el árido paisaje. Un motel aislado, un puesto avanzado contra el abrumador vacío. Mi papel como ingeniero me había llevado a partes remotas del mundo, pero la desolación que rodeaba este motel era palpable, casi sensible. El cartel de bienvenida, desgastado por el implacable sol y el tiempo, se erguía como un faro que guiaba a los viajeros agotados. En la vasta extensión de la solitaria carretera, el motel era un santuario. Me habían destinado a la región para un proyecto a corto plazo en una fábrica cercana. Este solitario motel sería mi hogar durante la duración de mi asignación. El motel solitario tenía un encanto inquietante. Su simplicidad austera contrastaba vivamente con la extraña vacuidad de la carretera del norte de México. Mi habitación era anodina, escasamente decorada y modesta, pero desde mi primera noche me fui dando cuenta cada vez más de una inquietante presencia. La quietud de la noche se veía interrumpida por el leve eco de un crujido que parecía provenir del armario. Como si eso no fuera inquietante suficiente, podía distinguir lo que parecía ser un suspiro profundo, impregnando la habitación de una sensación inquebrantable de desesperanza. Los murmullos de los huéspedes del motel a la mañana siguiente solo confirmaron mis incómodas sensaciones. No era el único perturbado por extraños ruidos y una sensación inquietante durante la noche. En la segunda noche, fui asediado por una pesadilla que estaba lejos de ser ordinaria. El sueño era vívido, tangible y escalofriante. Soñé con un hombre colgado en desesperación, sus ojos vacíos reflejando una tristeza insondable. La imagen era espeluznante, pero lo que era aún más desconcertante era el lugar. La habitación en mi sueño era una réplica exacta de la mía. Al despertar, fui atrapado por una intensa sensación de malestar. Mientras los demás huéspedes compartían pesadillas similares durante el desayuno, quedó claro que algo estaba terriblemente mal. Buscando alguna forma de explicación, decidí investigar los orígenes del motel. Indagando sobre su historia, descubrí un evento trágico que ocurrió durante la construcción del motel. Un trabajador de la construcción, agobiado por problemas personales y las condiciones aisladas, se había suicidado en la misma habitación que ocupaba. La revelación me estremeció. No era solo una habitación, era un lugar donde la desesperación había culminado en un final trágico. Los ecos que había escuchado, las pesadillas, todo de repente tenía un contexto espantoso. La realización me llenó de temor, pero junto a ella había un sentimiento de empatía. El espíritu parecía estar en un estado de inquietud, aún ligado a la habitación donde había terminado su viaje mortal. La inquietante vacuidad del motel parecía más pronunciada, los ecos de un pasado trágico resonando en sus paredes. Ahora consciente de la aterradora realidad, me encontraba aún más aislado, la presencia espectral del motel amplificada por el conocimiento de su trágico pasado. A pesar de las revelaciones escalofriantes, sentí una extraña compulsión por ayudar. Quizás era el aislamiento, el sentido compartido de desesperación o el hecho de que vivía en una habitación que era el escenario de una tragedia. Comencé a buscar formas de liberar al espíritu atrapado. Mis instintos de ingeniería se apoderaron de mí mientras investigaba métodos para lidiar con los espíritus, cada noche llena de inquietud y temor. Después de numerosos intentos y una serie de exorcismos fallidos, finalmente encontré un ritual en un oscuro texto local que parecía prometedor. Lo llevé a cabo con toda la sinceridad y la esperanza que pude reunir. La noche que siguió fue la primera que estuvo desprovista del eco espeluznante o la pesadilla escalofriante. Un profundo silencio llenó la habitación, un silencio que indicaba una partida en lugar de una presencia aterradora. Mis días restantes en el motel solitario estuvieron marcados por una sensación de calma. La presencia fantasmal aparentemente se había retirado, dejando atrás una tranquilidad serena en lugar de un aislamiento inquietante. Mientras continuaba con mi proyecto de ingeniería, el motel ya no parecía inquietante u opresivo. En cambio, parecía resonar con una paz recién encontrada.
La habitación, antes escenario de sucesos espectrales, ahora simplemente ofrecía un lugar tranquilo para descansar después de un día de trabajo. La experiencia en el motel solitario dejó un impacto duradero. El eco embrujado resonaba en mi mente, no como un recuerdo aterrador, sino como un recordatorio de mi viaje personal. Había comenzado con miedo e incertidumbre, pero eventualmente la empatía y la determinación se apoderaron de mí. Dejé el motel no con recuerdos escalofriantes, sino con la satisfacción de haber marcado la diferencia, aunque fuera de una manera extraña y extraordinaria. Gracias por acompañarme en este viaje notable. Si disfrutaste del relato de los ecos embrujados del motel solitario, por favor, no olvides darle me gusta al video y suscribirte